¿Ya me escuchan? Hay una disculpa, creo que no tenía encendido mi micrófono o mi audio, algo pasó, una disculpa. Pero bueno, les decía, los saludo a todos, gracias por conectarse, por estar un viernes más aquí. Mi nombre es Marilyn Ramírez y les doy la bienvenida. Escríbanos de dónde están conectados, de dónde nos están viendo. Nos gusta mucho leerlos. Y pues, antes de iniciar, quiero compartirles un anuncio muy importante. Los invitamos a hacer su registro a nuestra cuarta edición Medical Expo. Será en Guadalajara, en el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, los días 17, 18 y 19 de mayo. En nuestra página podrán encontrar el link y también se los vamos a estar compartiendo en el chat. También van a poder hacer el registro a nuestra quinta edición en Ciudad de México para que no se lo pierdan. Recuerden que vamos a tener más de 150 expositores que van a estar presentando lo más actual en dispositivos médicos y servicios. También vamos a contar con precios especiales para los asistentes. Además, vamos a tener un programa académico en nuestros auditorios para que reciban actualización en diferentes temas en el área de la salud. Visiten nuestras páginas para que estén enterados de todos los detalles y por favor no se lo pierdan. Quiero informarles que las constancias ya fueron entregadas, pero si hay alguien que aún no las ha recibido, contáctenos por favor directamente en Facebook para poder enviárselas. También es importante mencionarles que para que puedan recibir sus constancias es necesario que estén registrados en Medical Expo cuarta edición. El equipo les va a estar compartiendo en el chat la URL para que puedan hacer su registro. También les recuerdo que durante la presentación pueden hacer sus preguntas. Al finalizar, nuestro invitado va a estar respondiéndolas. Y pues ahora sí le voy a dar la bienvenida al maestro Enrique Ambrosio García. Él es jefe de servicios farmacéuticos en la empresa AXA Keralty Centauro. Y les platico rápidamente que AXA y Grupo Keralty son empresas expertas en seguros y prestaciones de servicios de salud, que se unen para crear un sistema integral con la finalidad de brindar bienestar a las familias mexicanas a través de las clínicas médicas de atención primaria y clínicas dentales distribuidas a lo largo del territorio nacional. El tema de hoy es resistencia antimicrobiana, uso racional de antibióticos. Le damos la bienvenida, maestro Enrique, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, pues le cedo la palabra para que comience con su presentación. Perfecto, muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si se ve, por favor. Listo. Listo, se ve. Muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar, como bien lo comentaba Marilyn, sobre el uso racional de antibióticos. Para dar inicio, decimos que se define el uso racional de antibióticos como aquellos procesos destinados a asegurar que el antibiótico con dosis, vía de administración y duración sean lo más benéficos y seguros para el paciente y la comunidad, en términos de eficiencia, tolerancia y pues con la menor probabilidad de efectos adversos y resistencia bacteriana. Como sabemos, los antibióticos son una categoría especial de fármacos que sustentan la medicina moderna tal y como la conocemos. Si pierden su eficacia, pues ello pondría en riesgo el combate de enfermedades y procedimientos quirúrgicos fundamentales como cesáreas, colocación de implantes de prótesis, quimioterapias u otros tratamientos, tanto en humanos como en animales. Los antibióticos pueden inhibir el crecimiento y la multiplicación de los microorganismos. Esto se considera un efecto bacteriostático, o pueden destruirlos, que esto es un efecto bactericida. La diferencia de la actividad suele estar relacionada con el mecanismo de acción del antibiótico, pero también con la concentración en el lugar de acción. El problema que actualmente enfrentamos, como bien nos dice la OMS, ha estimado que sin acciones proactivas y coordinadas entre todos los países, para el año 2050 habrá más muertes por resistencia antimicrobiana que por cáncer. En México, los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que más se venden y consumen en el país.
representan un mercado de 960 millones de dólares y el segundo lugar en ventas anuales, con un 14.4%. En comparación, bueno, esto en farmacias privadas en el país. Habría que sumar acá el consumo que realizan instituciones privadas y me refiero a hospitales, sobre todo, y también las instituciones públicas. Una proporción mayor, ¿no?, de lo que vemos en México cuando se compara con otros mercados o con otros países que son países desarrollados o con mercados farmacéuticos grandes como lo es Brasil y Argentina. ¿Cuáles son las principales causas que propician la resistencia bacteriana? Bueno, la principal causa que ha condicionado la resistencia a los antibióticos ha sido, en definitiva, el mal uso y abuso de estos medicamentos. Particularmente tenemos prescripción innecesaria de antibióticos para infecciones virales, prescripción frecuente de antibióticos de amplio espectro en lugar de antibióticos específicos, prescripción de antibióticos con dosis y duración inadecuada, permitiendo que algunas bacterias sobrevivan y pues después de su evolución se vuelven resistentes. Estas tres formas de mal uso de antibióticos también se pueden deber a la autoprescripción del paciente. O bien, otra causa importante ha sido el uso de antibióticos en la agricultura, así como en animales de consumo humano, con el propósito de disminuir la carga intestinal bacteriana y con esto también lograr incrementar la masa muscular. Esta práctica ha sido no ha sido eficazmente regulada y pues ha contribuido a la farmacoresistencia a través de dos principales mecanismos. Los microorganismos presentes en productos vegetales y animales no se eliminan de forma adecuada muchas veces. Esto, pues, como bien veíamos, genera que las bacterias dentro de su evolución generen esta resistencia y luego son consumidos por el ser humano. A esto sumamos que en ocasiones en diferentes regiones del país o por un tema también puede ser cultural, no se desinfectan adecuadamente los vegetales o al no haber esta desinfección, pues no logramos eliminar estos residuos. Adicionalmente, cuando se consumen productos vegetales y animales que aún contienen residuos de antibióticos, pues provoca resistencia bacteriana en las bacterias que nosotros tenemos en sí. Este es un pequeño esquema del mecanismo de cómo se propaga esta resistencia. Si logran ver, voy a poner acá el puntero, todo inicia cuando tanto los animales o el ser humano consume estos antibióticos. Por alguna razón, tanto este personaje le pusieron Jorge acá. Jorge puede llegar al hospital, acá por alguna patología. Dentro de los hospitales sabemos que hay alto índice de cepas que son altamente resistentes y pues cuando el paciente supera su fase hospitalaria, pues llega a casa. Y puede, esto al final sale un tantito como lo que tenemos ahora en el COVID, en la pandemia, pues se empieza a disgregar esta resistencia. Adicional a eso, pues también en materia fecal de animales, como son perritos y demás, puede contener pues algunas trazas de antibióticos que no se eliminan de forma o en su totalidad y cuando se secan y los respiramos, pues eso también genera pequeña resistencia en nosotros. ¿Cómo podríamos definir la terapia o el éxito de la terapia cuando se usa antibióticos? Bueno, pues el éxito de la terapia va a depender de factores bacterianos como lo son la susceptibilidad, la tolerancia al antibiótico, el efecto inocuo, pero también a factores del paciente, tales como comorbilidades, la respuesta inmune, específica e inespecífica, pero también factores del antibiótico y la interacción que establece con la bacteria, tales como son la absorción, el volumen de distribución, el metabolismo y la eliminación, así como la unión a proteínas y la penetración que tiene en los tejidos.
Acá este es un pequeño esquema de cómo interactúa el paciente, la bacteria y el antibiótico. Dependiendo de la literatura que consulten, podrán encontrarlo como antimicrobiano o antibiótico. Normalmente cuando decimos antimicrobianos, se refiere a todo el espectro de medicamentos que son dedicados a combatir estos microorganismos, que son virus, bacterias, hongos, etc. Pero bueno, retomando, cuando un paciente contrae o la interacción bacteria-paciente se va a definir como una infección. De forma contraria, del paciente hacia la bacteria va a tener una respuesta inmune. El antibiótico, en este caso que va a ser el medicamento, va a tener si se sobredosifica, va a tener una relación de toxicidad hacia el paciente. Pero el paciente y el antibiótico lo que van a generar es farmacocinética, que la farmacocinética no es otra cosa más que el paso del principio activo o del fármaco a través del organismo para llegar al sitio diana, donde tiene que ser su efecto farmacológico. En este caso, el sitio diana pues será la bacteria, en la cual expresa su farmacodinámica, que no es otra cosa más que el mecanismo de acción. La farmacodinámica, como bien les decía, va a describir pues lo que el fármaco produce en el organismo, el efecto que nosotros estamos buscando. Por medio de la curva de concentración versus tiempo, nosotros podemos describir tres principales grupos de antibióticos, de acuerdo a sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Si bien tenemos una clasificación farmacológica que esta dependerá de los grupos funcionales o del sitio donde actúan los antibióticos, también los podemos definir o clasificar en estos tres grandes grupos, dependiendo de sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tenemos los primeros que son dependientes del tiempo, que son aquellos que exceden la concentración mínima inhibitoria por un tiempo prolongado. Es decir, estos medicamentos no alcanzan las concentraciones máximas plasmáticas, pero están por encima de la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración a la cual una bacteria deja de crecer o se destruye, dependiendo, como veíamos al principio, si el antibiótico tiene un efecto bacteriostático o bactericida. Aquí tenemos algunos ejemplos como los betalactámicos y el linezolid. También tenemos antibióticos que son dependientes de la concentración. Eso quiere decir que estos medicamentos o estos antibióticos alcanzan su concentración máxima plasmática y esta está por encima de la concentración mínima inhibitoria. Y por último tenemos aquellos medicamentos que se les clasifica como área bajo la curva, que son aquellos que su eficacia depende tanto del tiempo de exposición como de la concentración disponible para ejercer su efecto terapéutico. En este caso tenemos a la vancomicina, a los macrólidos, quinolonas y tetraciclinas. Este es un ejemplo de un modelo farmacocinético farmacodinámico o modelo PKPD de antibióticos. Acá, como pueden ver, era lo que les explicaba. Esta es la concentración tiempo y decimos que la bacteria tiene su concentración mínima inhibitoria en este rango. Si yo prescribo un antibiótico que esté por debajo de la MIC, es cuando nosotros generamos una resistencia bacteriana. Si el tiempo de exposición supera la concentración mínima inhibitoria, pero no durante el tiempo suficiente, es ahí donde se genera una resistencia bacteriana. Entonces, como les explicaba, en este punto tenemos a los medicamentos dependientes de la concentración, que en este caso son, les mencionaba, los aminoglucósidos y el metronidazol. Para los que son dependientes del área bajo la curva, pues les decía que tenemos los macrólidos, quinolonas y vancomicinas. Y en este caso, que son los que superan el tiempo de exposición versus la concentración mínima inhibitoria, tenemos a los betalactámicos y el linezolid. Estos modelos están para todo el tipo o para muchos fármacos, para analgésicos, inhibidores de bomba de protones, pero los más estudiados que utilizan este modelo son los antibióticos. Entonces,
existe evidencia que cuando se utiliza este modelo PKPD, mejora la probabilidad de un resultado clínico positivo, ya que acá podemos disminuir la probabilidad de una toxicidad para el paciente sin afectar la eficacia. Se encuentra, entre otros, en el adecuado conocimiento para poder utilizar este tipo de modelos, tenemos que tener un adecuado conocimiento de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos que vamos a utilizar, o en general de los medicamentos que vamos a utilizar, ya que pues acá vamos a permitir, o este modelo nos va a permitir seleccionar mejor el esquema del tratamiento para cada paciente. Ahora, estos modelos también hay que contemplar que son en un paciente que no tiene, que dentro de su metabolismo, o más bien sus métodos de eliminación, no están alterados. Es decir, pacientes que no tienen insuficiencia hepática, o pacientes que no tienen una insuficiencia renal crónica o aguda, o que estén en hemodiálisis. Ya que si estos pacientes tienen este tipo de patologías, tendremos que hacer un ajuste posológico, y eso entonces nos va a afectar este modelo. ¿Cuáles son las recomendaciones de la OMS para evitar pues este tipo de resistencia bacteriana? Pues me voy a permitir leerlos tal cual, que es mejorar el reconocimiento y comprensión de la resistencia a los antibióticos a través de la educación, entrenamiento y comunicación efectiva, o comunicación entre los diversos instituciones públicas y privadas que contemplan el sistema de salud en un país. Fortalecer el conocimiento y la evidencia a través de la vigilancia e investigación. Y acá es muy importante que dentro de las organizaciones pues tengamos las bases fuertes de lo que es farmacovigilancia, y también el área de epidemiología, ¿no? Que son las áreas que nos podrían ayudar a prevenir esta resistencia en las diferentes instituciones. Asimismo, reducir la incidencia de infecciones mediante mejoras en las medidas de prevención, sanidad e higiene. Optimizar el uso de antibióticos en la salud humana y animal. Y asimismo, realizar inversiones sustentables que tomen en cuenta las necesidades de cada país y aumenten el financiamiento para el desarrollo de nuevos medicamentos, herramientas diagnósticas, vacunas y algunas otras intervenciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones que nosotros podríamos dirigir? Pues creo que nosotros los podríamos dirigir hacia tres principales ejes: pacientes y cuidadores, para los profesionales de la salud y para las autoridades de salud o sanitarias. Lo primero, para los pacientes y cuidadores, pues utilizar los antibióticos únicamente cuando los haya prescrito un médico. En general, creo que en América Latina tenemos mucho el tema de la autoprescripción. Adicional a eso, en México tenemos la tendencia de usar remedios caseros o remedios herbolarios, lo cual puede afectar tanto la farmacocinética como la farmacodinámica de los medicamentos. Tan solo el hecho de tomar los antibióticos con leche, eso genera quelatos de calcio y por lo tanto disminuye la absorción de los antibióticos. Si esto sucede, pues estaríamos subdosificando, y ni siquiera es porque existe una mala prescripción, sino porque existe pues una toma inadecuada de medicamentos. Completar el tratamiento prescrito. Pues acá también nos sucede que si nos sentimos mejor, dejamos de tomar el medicamento. Y esto aplica tanto para prescripciones farmacológicas como no farmacológicas, ya que también sucede en lesiones que si el paciente se siente mejor, pues deja de asistir a sus terapias. Otra recomendación: no dar antibióticos sobrantes de tratamiento a otras personas ni reutilizarlos. Es muy común que en casa tengamos nuestro pequeño botiquín, que punto número uno, quién sabe si está bien almacenado, ya que normalmente se almacenan en la cocina o en el baño, que son lugares con altas temperaturas en el caso de la cocina, dependiendo también del sitio donde se guarde, o en el baño donde hay pues un alto porcentaje de humedad.
Recordemos que muchos de los medicamentos son termolábiles y también absorben la humedad dependiendo de la forma farmacéutica en la que se encuentren. Y el último, recordar que los antibióticos no se utilizan en patologías cuya etiología es viral. En muchas ocasiones nos ha sucedido que uno acude como paciente y si solamente le prescriben paracetamol para un resfriado común, pues como que no checa, ¿sí? Porque nosotros nos sentimos muy mal. Entonces esperamos que mínimo nos prescriba alguna inyección, algún otro medicamento, no solo paracetamol. Esa es la percepción del paciente. Entonces sí hay que trabajar mucho en eso, que si un médico no prescribe un antibiótico es por alguna razón. Y eso es un tema cultural. Para los profesionales de la salud, pues sería mejorar la prevención y el control de las infecciones, prescribir y dispensar antibióticos solo cuando realmente sean necesarios y prescribir y dispensar antibióticos adecuados para la enfermedad. Por último, para las autoridades de salud, pues hay que reforzar el seguimiento de la resistencia bacteriana en todos los ámbitos públicos y privados, regular y fomentar el uso apropiado de los medicamentos, fomentar la innovación, investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y promover la cooperación e intercambio de información entre todas las partes interesadas. Es decir, no porque sea este intercambio de información no solamente a nivel de autoridades, sino también a nivel de instituciones. Ese benchmarking que puede haber con alguna otra institución, con instituciones públicas, privadas, de primer nivel, de segundo, tercer nivel, nos podría ayudar mucho para el tema de prevención. Entonces, es hacia allá donde tenemos que enfocar los esfuerzos, a la prevención. Por último, ¿cuáles serán los retos que considero tenemos para hacer un uso adecuado de antibióticos? Acá tenemos que incluir al sector agrícola y veterinario como parte esencial del desarrollo de programas de uso adecuado de antibióticos. Porque cuando hablamos de uso racional de antibióticos, siempre nos quedamos con la parte humana y nos olvidamos un poco de esta parte vegetal y animal, que al final coexistimos todos para sobrevivir. Adicional a eso, pues tenemos varios de nosotros mascotas y demás que también tienen que acudir al veterinario y pues, como les decía, en heces y demás puede haber rastros y trazas de antibióticos. Implementar programas de uso adecuado de medicamentos en instituciones públicas y privadas del país, incluyendo a los centros de atención primaria. También muchas veces nos olvidamos de la atención primaria, ya que cuando hablamos de servicios de salud, creo que lo primero que pensamos es en un hospital. Entonces, incluir a los centros de atención primaria como parte de este sistema de uso racional de antibióticos nos ayudaría para que desde la prevención, desde la atención primaria, logremos ejecutar un impacto más grande y disminuir estos problemas, que ya se ha vuelto un problema de salud pública. Adicional, promover la colaboración multidisciplinaria para desarrollar herramientas, barreras de seguridad y planes de mejora en temas relacionados con el uso adecuado de antibióticos. Una colaboración interinstitucional entre los sectores públicos y privados de los sistemas de salud y promover la no automedicación de antibióticos en los pacientes. Por mi parte es todo. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Espero que sí. Me parece que personas están teniendo problemas en quizás se deba a un problema de internet. La verdad aquí quienes están en la parte técnica no nos comentaron nada. Nos escuchan aquí, pudieran estar a favor su conexión a internet, por favor. Nos comentan también que si nos apoyaría, bueno, si pudiera compartirnos esa presentación, no sé si eso pudiera ser
posible, maestro Enrique. Sí, claro, con mucho gusto les comparto la presentación. Ya están restaurando, bueno, que ya pueden escuchar. Estoy revisando si hay alguna pregunta por aquí. Pueden hacer sus preguntas. Ok, tenemos una preguntita por aquí. Dice Christopher, ¿podrías mencionar la importancia de los beta-lactámicos? ¿Me la podría repetir, por favor? ¿Podría mencionar la importancia de los beta-lactámicos? Listo. El tema con los betalactámicos han sido un grupo de medicamentos poco utilizados en la actualidad. Normalmente los betalactámicos son los medicamentos, bueno, cuando hablamos de betalactámicos hablamos de penicilinas, en su mayoría. El uso de penicilinas se ha dejado de utilizar y hemos visto ahora una transformación de que íbamos del uso de quinolonas o empezábamos con quinolonas, cefalosporinas y ahora las bacterias pues ya son más sensibles al uso de betalactámicos, en este caso penicilinas, que a quinolonas, cefalosporinas, aminoglucósidos. Entonces, los betalactámicos han retomado esta importancia, ya que, por ejemplo, se ha demostrado que en pacientes embarazadas son aquellos que menos riesgo representan tanto para la mamá y particularmente para el feto. Esto acá hay que recordar que hay una clasificación de riesgo. Esta clasificación la tiene la FDA y la provee en función del riesgo que este medicamento representa para pacientes embarazadas y en lactancia. Entonces, los betalactámicos se han vuelto medicamentos que pueden pues destruir o inhibir el crecimiento de la bacteria con el menor riesgo posible. Perfecto. Nos pregunta, ¿los medicamentos de patente son de mejor calidad que los genéricos? Bueno, eso es un mito que siempre vamos a tener. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento de patente y un medicamento genérico? La investigación que se realiza. Para producir anteriormente, cuando no teníamos tanta tecnología como ahora que ya tenemos ingeniería recombinante en ADN, es por eso que la vacuna contra el COVID tardó menos tiempo. Pero en general, los medicamentos, en general, hablando, o convencionales, pues tardan incluso hasta 15 o 20 años de investigación. Todo se inicia con un modelo molecular y después se empiezan a hacer diferentes pruebas. Todo esto pues lleva a diferentes pruebas en la cual se diseña la forma farmacéutica, es decir, si va a ser tableta, inyectable, jarabe, suspensión, etcétera. Entonces, después transcurridos esos años de investigación, se le otorga una patente. Por eso es que es más caro. O sea, esos 15 años tiene que explotar la patente. Una vez que se vence, el principio activo se puede utilizar o cualquier cualquier laboratorio farmacéutico puede producir ese medicamento. Les voy a poner un ejemplo, que esto espero que no salga de acá. India y China producen el mayor o son las farmacéuticas más grandes del mundo. Es decir, ellos producen paracetamol, el cual se lo venden a Bayer, a PISA, a diferentes instituciones o a diferentes laboratorios. ¿Qué va cambiando? Que cada laboratorio decide cómo formular su medicamento. Es ahí donde van cambiando los precios y demás. Para que un medicamento genérico salga a la venta, tiene que demostrar su equivalencia. Y eso lo hace a través de estudios in vitro, en el cual demuestra que su medicamento es tan bueno y tan eficaz como el medicamento de patente. Muy bien. Bueno, tenemos otra preguntita. María Guadalupe nos dice, ¿cuánto tiempo de vida un antibiótico? ¿Cuánto tiempo tiene de vida un
después de la caducidad. ¿Es cierto que se pueden utilizar una vez? También esto es un mito. En realidad, cualquier medicamento, una vez que cumple su fecha de caducidad, no tendría por qué seguirse utilizando. Particularmente con suspensiones y jarabes, tienen menor tiempo de vida una vez que se reconstituyen. Muchos de estos medicamentos en la parte de atrás tienen como un instructivo que pocas veces leemos, pero ahí dice cuánto tiempo es estable y si requiere refrigeración o no. Pero, insisto, ningún medicamento, independientemente de si es antibiótico o no, debería o tiene tiempo de vida mayor al que expresa el empaque, que es la fecha de caducidad. De hecho, es un riesgo utilizarlo, ya que se pueden intoxicar o simplemente el medicamento no tiene el efecto esperado. Ok. Alexis Casa nos dice, ¿no considera la causa principal de resistencia el incorrecto desecho de medicamentos caducos, en este caso antibióticos, que es parecida, me parece, a la pregunta anterior, creo? Sí, acá también hay un estudio bastante interesante de la OMS que menciona que la falsificación y la mala destrucción de antibióticos puede generar esta resistencia bacteriana. Debido a diferentes complicaciones pues, del paciente y demás, muchas veces tiene que realizar gastos de bolsillo y entonces pues acude a comprar lo que está dentro de sus posibilidades económicas. Y muchas veces estos medicamentos son apócrifos, son robados, son falsificados o simplemente, como bien mencionaban, al no hacer una destrucción adecuada, pues rellenan los medicamentos. Para eso hay muchas cadenas de farmacia que tienen unos pequeños estantes que se conocen, bueno, son unos pequeños estantes blancos que si digo mal la empresa, discúlpenme, no me la sé, pero es Sinagrem o Singrem, algo parecido. Y entonces tú puedes llevar ahí y desechar tus medicamentos sobrantes o si ya están caducados. Otra pregunta. Jennifer nos dice, ¿en pacientes con quiste renal se puede prohibir algún antibiótico en especial? No se prohíben los medicamentos, no se prohíbe ningún antibiótico o no se recomienda utilizar alguna en particular, pero sí se recomienda aplicar la fórmula de Crocop-Count para hacer el ajuste posológico correspondiente. Ok, el doctor Mario nos pregunta, ¿qué quinolona sería recomendada para tratamiento de infecciones de vías urinarias? La quinolona más utilizada y recomendada es el ciprofloxacino. De hecho, se recomienda incluso mejor, si se puede, la forma farmacéutica de tableta de liberación prolongada. De acuerdo al modelo PKPD que yo les mostraba, este medicamento no va a alcanzar su concentración máxima plasmática, pero va a permanecer el tiempo suficiente por encima de la concentración mínima inhibitoria para eliminar la bacteria. Dice Gesualdo, en un paciente sobreinfectado es idóneo dejar indicado un antibiótico para el cual el antibiograma debe ser resistente, pero ¿es efectivo para otra bacteria aislada en el mismo paciente? Cuando nosotros tenemos un antibiograma, tenemos mucho por ganar, ya que al final eso nos puede dar una idea de cómo estamos o cómo enfocar la terapia. Si bien son difíciles de obtener, ya que tenemos que iniciar con tratamientos empíricos. Una vez que tenemos el antibiograma, tenemos que utilizar pues el antibiótico que marca y esto también complica mucho la respuesta, sobre todo en pacientes críticos. Acá pues tendríamos que utilizar la combinación más adecuada de antibióticos en función a las guías de práctica clínica y algunos artículos de revisión.
incluso yo les mencionaba que estos modelos PKPD están disponibles en diferentes bases de datos y se pueden consultar. Si bien no nos van a dar la respuesta exacta, nos pueden ayudar mucho como una herramienta de soporte para elegir pues, los tratamientos o la combinación más adecuada. Y tenemos una pregunta de Diana. Pero bueno, antes de leer esta pregunta, quiero ofrecer una disculpa. Estoy yo teniendo unos problemitas con la conexión de internet, por eso muchos escuchan como entrecortada mi voz. Entonces, pues les ofrezco una disculpa, ya lo están solucionando. Espero que me estén escuchando mejor. Y bueno, otra pregunta de Ana Román. Pregunta: si no se cuenta con contenedores de Singram, ¿cuál sería la forma para desechar antibióticos en plantas? Normalmente, como les decía, las cadenas de farmacia tienen este programa y se puede solicitar, es gratuito, no tiene ningún costo. Y la otra opción es acudir a también la COFEPRIS, tiene contenedores, las oficinas de COFEPRIS y las oficinas de COFEPRIS estatal, en su mayoría tienen estos contenedores. Lo recomendable es desecharlos de esa forma, ya que si los desechamos en la basura o en el desagüe, pues puede haber una desintegración, absorción del agua a través de los diferentes, bueno, puede traspasar los mantos acuíferos y llegar al subsuelo, y esto a su vez pues hace que las plantas absorban estos antibióticos. Lo ideal son la incineración y por relleno sanitario, que es normalmente como se destruyen los medicamentos, pero esto se hace a través de empresas certificadas por la Semarnat. Penélope nos hace una pregunta acerca de la caducidad y voy a leerla por si, bueno, no pudieron escuchar la respuesta, que sea igual la voy a leer. Y si un medicamento en estabilidad y año, su vigencia está hasta el último día de ese mes o a partir del primero de ese mes. Ya se considera caduco. Ahí lo recomendable es, muchos laboratorios, como bien mencionan, solamente ponen marzo 2023. Lo ideal es que a partir del 1 de marzo no se utilice ese medicamento. Hay algunos otros que sí tienen la fecha completa, ¿no? Por ejemplo, 17 de marzo de 2023. Entonces todavía tendríamos los primeros días de marzo para utilizarlos. Porque somos un poquito tajantes en ese sentido. Los laboratorios también, cuando van a obtener el registro sanitario, que es un permiso que les otorga COFEPRIS para vender estos medicamentos, tienen que demostrar pruebas de estabilidad. Hay una norma basada en eso, que es la norma 177, la cual les dice qué pruebas tienen que realizarle a los medicamentos, dependiendo también de la forma farmacéutica. Entonces, estas estabilidades no solamente comprenden el medicamento, sino también la interacción que hay entre el medicamento y el envase. Ok, perfecto. Me tuve que cambiar de máquina, una disculpa, porque estamos teniendo problemas. Estaba teniendo problemas en la mía por el audio, espero ya me escuchen mejor. Ok, voy a leer otra pregunta de Jennifer. En la sepsis he visto que usan diversos antibióticos al mismo tiempo. ¿Qué tan bueno o malo es esto para el paciente? Acá, pues, si hablamos de una sepsis, hablamos de una infección bastante grave y complicada. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente utilizar los antibióticos dentro o con la dosis correspondiente y adecuada tanto para el diagnóstico como para el paciente, ya que recordemos que si son pacientes pediátricos también se calcula la dosis en función del peso y para algunos medicamentos por metro cuadrado. Entonces, aquí depende de eso y del tiempo de exposición.
Normalmente los antibióticos se utilizan en 3, 7, 14 y 21 días, dependiendo de la complicación del paciente, pero esto no es regla de oro. También puede haber pues mayor tiempo, ¿sí? Pero vaya, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente tiene que estar dentro de las dosis correctas para el diagnóstico pues correcto. Y si tenemos un antibiograma, insisto, eso nos va a ayudar muchísimo. Ok, pues creo que esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, maestro, por toda esta información tan importante que nos acaba de dar. Recuerden que este webinario va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan ahí volver a ver la información. Igual el maestro Enrique nos va a hacer llegar su presentación para que podamos nosotros compartirla en el chat de webinarios. Si todavía no están dentro, en el chat les están compartiendo la liga para que puedan ustedes entrar y ser parte de este chat en WhatsApp y podamos compartirles ahí pues la presentación. Y bueno, les recuerdo también que pueden hacer su registro a la 4ª edición de Medical Expo. También en nuestras páginas pueden encontrar más información. Les quiero dar las gracias por todos los comentarios que nos estuvieron haciendo. Tenemos muchas felicitaciones para usted, maestro Enrique, por esta presentación. Muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación de Medical Expo. Y creo que, a ver, es que como me cambié de máquina, estoy leyendo sus comentarios. Ok, pues muchas gracias, nos dicen, muchas felicitaciones para usted. Y pues no sé si quiere agregar algo más antes de despedirnos, maestro. No, nada, pues muchas gracias por su tiempo, por ser parte de esto. Y realmente, como les digo, creo que sí tenemos que estar en constante intercambio de información entre las diferentes instituciones, ya que no por ser del sector público o privado dejamos de ser parte del problema. Perfecto. Pues muchas gracias a todos. Recuerden que para que puedan obtener su constancia de estos webinarios, tienen que registrarse a la 4ª edición de Medical Expo, porque veo muchas preguntitas también respecto a eso. Y pues les agradecemos mucho su participación. Nuevamente, muchas gracias, maestro. Y pues una disculpa por los inconvenientes que tuvimos hoy por el internet, que aquí tuvimos unos problemitas. Pero pues muchas gracias por su participación y por estar cada viernes aquí. Esperemos pues tengan un excelente fin de semana, un excelente puente y pues me despido deseándoles lo mejor. Muchas gracias, maestro. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.